Hola a todos, en este momento nos disponemos a hablarles sobre el cultivo del lulo. Esta presentación se encuentra a cargo de Karen Daniela Mora y quien les habla Johnny Cabrera. Vamos a comenzar con una breve introducción al cultivo del lulo. Cabe mencionar que es una fruta exótica más apetecida en los mercados nacionales, de la misma manera en los mercados internacionales, debido a que el color verde de la fruta y el sabor agridulce de la pulpa la hace que sea atractiva. Es cultivado en regiones especialmente con gran contenido de humedad, con una altura sobre el nivel del mar de 1500 a 3000, dependiendo de la variedad, con una temperatura de 16 a 24 grados centígrados, con una humedad relativa del 80%. Cabe destacar que requiere una precipitación de 1500 a 2000 milímetros de agua anuales. Es necesario tener presente el tipo de suelo, que sean francos arcillosos, franco arenosos, con un alto contenido de materia orgánica y un adecuado drenaje, evitando que el agua se acumule en el suelo y conlleve a la descomposición o pudrición de las raíces. Es necesario tener presente el pH, que esté en un rango de 5,2 a 5,8. Selección y preparación del lote. Entonces, para el lote tenemos que lo posible debe estar en rastrojo o barbecho y preferiblemente no haber estado anteriormente sembrado, ya sea pues igualmente con lulo o con pimentón, granadilla o tomate, entre otros. ¿Esto para qué? Para evitar las plagas y enfermedades. En cuanto al semillero o al mácigo, es necesario pues contar con un sustrato que esté libre de enfermedades y plagas, especialmente de nemátodos. El sustrato se logra mezclando 3 partes de tierra con una de arena, disponiendo en camas de 20 centímetros de alto por 1,2 metros de ancho. Bueno, en la propagación el lulo principalmente se propaga por semilla, la cual es obtenida de la pulpa de los frutos pues grandes y maduros que ya se han seleccionado y han sido cosechados por plantas que están sanas y vigorosas, aunque también se puede hacer a partir de materiales vegetales como chupones, estacas o plantas reproducidas in vitro. En cuanto a las variedades, entonces tenemos la quitoense, que es sin espinas, y la septentrional, que es con espinas. Entonces, de estas, la primera es más primitiva y está más acondicionada a soto. La segunda ha sido pues objeto de selección antrópica para siembra bajo condiciones de mayor iluminación. La variedad lulo de Castilla. Entonces, esta es una variedad muy apetecida en el mercado, en fresco. Se le atribuye un mayor tiempo de vida útil del fruto después de este haber sido cosechado. Las variedades injertadas toleran los nemátodos. La producción promedio por planta es de 20 kilogramos y la duración del ciclo es de 24 meses. El lulo, la selva. Entonces, son híbridos que generalmente están caracterizados por su alta producción y superioridad de la pulpa de la fruta. Las plantas se deben amarrar y sus frutos son de corta vida útil y suelen rajarse. La producción promedio por planta es de 25 kilogramos y tiene tolerancias a fusarium, a los nemátodos y al pasador del fruto. Otras variedades son el Jalisco y el Lulillo. Entonces, son híbridos también que se ajustan mejor a sus necesidades.
Establecimiento del cultivo. Primero que todo vamos a comenzar con la selección del lote. Se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones tales como que sean pendientes suaves, planos o ondulados, que presente agua en el lote en la parte de arriba para un sistema de riego, que no hayan sido sembrados ni con lulo, tomate, pimentón, lechuga o papa, esto con el fin de evitar plagas o enfermedades que hayan existido en este lote. Seguidamente un análisis de suelo para saber qué tipo de suelo vamos a trabajar, el tipo de pH, qué nutrientes nos aporta, qué nutrientes nos faltarían. Preparación del terreno, se debe limpiar con un machete o sea guadaña, dejando una cobertura de 5 centímetros de altura. De esta manera se protege el suelo de agentes erosivos como el agua, el viento, el sol. Una vez listo el terreno, se realiza el trazo a través de la pendiente. Se debe utilizar un agronivel para trazar los surcos, o también se puede utilizar curva de nivel o T fija. Teniendo en cuenta que entre más pronunciada sea la pendiente, se debe ampliar la distancia de los surcos. Como podemos observar en la imagen, dependiendo de las pendientes, las distancias entre calle pueden ser mayores o menores. De la misma manera, la distancia entre las plantas. Teniendo como referencia lo anterior, el número de plantas por hectárea va a variar dependiendo de las distancias de siembra. Entre mayor sea la pendiente del lote, entonces las distancias de siembra serían mayores. El siguiente punto es hollado. Debe ser de 30 por 30 por 30. Esto quiere decir que 30 de largo, 30 de ancho y 30 de profundidad, lo cual está dado en centímetros. Si el pH es menor a 5,2, se aplica 2 gramos de cal dolomita y 100 gramos de fosforito. En el caso contrario, que tengamos un pH que sea alcalino, es necesaria la aplicación de riego. De esta manera se puede hacer un lavado del lote, o si no, aplicación de hierro para la siembra. Se debe retirar la bolsa del planto. Se coloca el planto en el centro del hoyo, dejando el cuello de la raíz al ras del suelo, y tapar con la mezcla de tierra y materia orgánica preparada al momento del aullado. Es necesario tener presente que la siembra coincida con la época de lluvia para favorecer el rendimiento de las plantas y el desarrollo del mismo. Mantenimiento del cultivo. Comenzaremos con las podas. Es una labor importante, ya que depende en gran medida tanto el manejo sanitario como la productividad del cultivo mismo. Existen diferentes tipos de podas. Comenzaremos con la poda de formación. Consiste en la eliminación de chupones en el tallo principal los primeros 30 centímetros desde el suelo, con el fin de mejorar el tamaño de las bayas y evitar la proliferación de enfermedades. Las podas de mantenimiento consisten en remover las hojas secas y viejas, ramas improductivas. Se lo realiza a base de hipoclorito de sodio o yodo al 5%, para desinfectar. Poda sanitaria consiste en la eliminación de partes de plantas afectadas por problemas sanitarios. Para evitar su diseminación de problemas fitosanitarios, se debe sacar del cultivo el material podado, dejar secar y luego quemarlo. Es importante realizar las podas debido a que permite disminuir la humedad relativa y mayor aire dentro del cultivo. Tutorado. Debido al peso de los frutos, es necesario la implementación de prácticas que garanticen que las ramas no se rasguen. El más común es la espaldera sencilla, como lo podemos observar en la imagen. Se utilizan postes de madera plantados cada 6 u 8 metros en el surco. El aporque.
Consiste en amontonar tierra en la base principal del tallo de la planta, con el fin de mejorar su anclaje para evitar volcamiento y cuando se encuentre en producción y su altura. Es muy importante tener presente el manejo de arbences para evitar competencias dentro del cultivo. El tipo de competencias que se pueden provocar es por agua, luz, nutrientes, lo que no permite un buen desarrollo del cultivo de interés agronómico. Costos de producción del lulo. Comenzamos con los costos directos. Está relacionado todo lo que tiene que ver con mano de obra. En este caso tenemos un ejemplo que es del Huila con lulo naranjillo. Asistencia técnica es por contrato, en este caso. Guadaña para el control de malezas, la preparación del semillero, preparación del lote, labores de almácigo, la siembra, el aporque, la fertilización. Todo esto entra en costos directos, lo cual el valor total de estos costos directos es de 21.209.000 pesos. Seguidamente tenemos materiales e insumos, como es la semilla, las bolsas, el fertilizante y agroquímicos que son necesarios para la aplicación en etapa de almácigo y en el cultivo en general. Al sumarse mano de obra, materiales e insumos, obtenemos el total de los costos directos. En este caso, son de 36.021.000 pesos. Costos indirectos, servicios administrativos y públicos. En este caso es la administración general, la cual se la saca teniendo como referencia un porcentaje. En este caso es del 5%. Costos financieros, capital de trabajo a financiar es del 80% para este ejemplo. Intereses de financiación del 9%. Costos financieros es lo que generalmente hacen todos los agricultores del lulo para poder financiar sus producciones y al final, cuando ya obtienen la cosecha, pagar. Total de costos es la suma de costos indirectos y directos con 41.721.589 pesos, con un rendimiento por hectárea de 24 toneladas. El precio de la tonelada de 2.720.000, con unos ingresos totales de 66.280.000. Al hacer la resta de los ingresos totales y los costos totales del cultivo, tenemos unos ingresos netos de 23.568.441 pesos. Esto quiere decir que son las ganancias en este lote, teniendo una rentabilidad del 56,47%. Es una muy buena rentabilidad, teniendo como referencia otras variedades, las cuales pueden alcanzar un 42%. Bueno, como aspecto social tenemos pues que comercialmente y con buenas prácticas de manejo se pueden esperar producciones de hasta 40 toneladas por hectárea, como también que al tener una buena plantación se generará diversos trabajos para los productores. Para concluir, entonces tenemos que un cultivo de lulo, el cual nos ofrece una buena producción y también nos garantiza la calidad y calidad de la fruta, se hace necesario aplicar pues recomendaciones que inician desde la elección del terreno y realizando un control integrado de malezas, plagas y enfermedades para así lograr un cultivo vigoroso.
Otra conclusión es que la competitividad de las agroempresas se está viendo afectada por los factores internos y externos asociados a la formación del precio del fruto, el cual es determinado por el intermediario, teniendo en cuenta el tamaño del fruto. Por último, la coloración verde de su pulpa y ese exquisito sabor pues le brinda grandes posibilidades para la agroindustria. La fruta ya madura se puede procesar con cáscara y de esta forma se obtienen mayores contenidos de minerales y gracias.